Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Hugo Piñango, instructor de mantenimiento aeronáutico, y en esta oportunidad llego a ustedes para hablarles de física, tema número 1, mecánica. Comencemos. Analicemos esta imagen. Veamos a esta señorita desplazarse en la superficie del agua a consecuencia de la aplicación de una fuerza ejercida en el cometa a la cual ella está unida. Sí, vamos a hablar de dinámica. En el tema número 1 de mecánica, en su contenido programático, comprenderemos los términos y conceptos generales de la mecánica clásica, en esta oportunidad, dinámica. Ante este bello paisaje en plenos Alpes suizos, me gustaría plantear una cuestión importante. ¿El peso de una persona variará respecto a la que tendría si pesase a las orillas del mar? Sí, es correcto. El peso en la montaña es menor que a nivel del mar. En este tema se va a tratar, entre otras cuestiones, de la gravedad y de la influencia que ejerce la altura sobre el peso de los cuerpos. Lo que vamos a aprender en dinámica será la dinámica de traslación, las leyes de Newton, primera ley de Newton, inercia, sistemas de referencias inercial, masa inercial, segunda ley de Newton, fuerza, tercera ley de Newton, acción y reacción, y momento lineal. Hasta el momento hemos estudiado el movimiento sin considerar las causas que lo producen. Ahora bien, recibe el nombre de dinámica la parte de la mecánica que estudia las fuerzas relacionándolas con los movimientos que producen, o la parte de la física que estudia el movimiento en relación con las causas que lo producen. Al finalizar esta unidad, se pretende que usted, por medio de diversas actividades programadas, retenga y aplique las leyes de Newton a problemas de la vida diaria. Como hemos dicho, dinámica es entonces una parte de la física que se encarga de estudiar el movimiento considerando las causas que lo provocan. Esto lo estudiaremos en la presente lección. Veamos un ejemplo. En la caída de un objeto, el peso es la causa, que es la fuerza de atracción gravitacional. Otro concepto que se maneja es la fuerza de fricción o rozamiento, gracias a la cual podemos caminar y una aeronave puede rodar sobre la pista y despegar. Por ello, la importancia de este concepto. Cuando se estudió el movimiento, no nos ocupamos de las causas que lo producen. En esta lección estudiaremos las fuerzas y la relación que existe entre las fuerzas y sus efectos. Comenzaremos con el estudio de la fuerza. La interacción que existe entre un objeto y su medio circundante es lo que denominamos fuerza. Las fuerzas, al actuar sobre los objetos, pueden producir unos efectos sobre los mismos, tales como deformaciones, cambiar su estado de movimiento, y los dos efectos anteriores simultáneamente. Nuestro objetivo en este primer punto del tema lo estableceremos en función de la definición de la dinámica. Dinámica es la parte de la física que tiene por objeto el estudio de las causas del movimiento, es decir, las fuerzas. Ejemplo de fuerza. Un fin de semana salí de casa para la playa y me encontré con un auto accidentado, con problemas en el arranque del carro. Tras varios minutos de mirar el motor y no saber qué hacer, optamos por el método clásico, empujar.
Pedimos la colaboración de 3 amigas y nos ponemos manos a la obra. El carro comienza a moverse y con la maniobra correspondiente se pone en marcha. Problema resuelto. Más tarde, pasado el problema, una de las ayudantes me dice que ha empujado tan fuerte que ha abollado, o sea, deformado, la carrocería del vehículo. Fíjense cómo en esta simple acción cotidiana hay términos de la dinámica que vamos a estudiar, como la acción de empujar, que es la acción, y la reacción, que es la deformación del móvil. ¿Qué implica el fenómeno de empujar? Analizando el problema del movimiento del auto accidentado, lo que las 3 voluntarias han hecho al empujar el carro ha sido aplicar una nueva magnitud llamada fuerza. En realidad, se han ejercido 3 fuerzas, pero como veremos más adelante, estas se pueden convertir en una, que se llama resultante. O sea, fuerza es igual a la fuerza 1 más la fuerza 2 más la fuerza 3, que nos da una fuerza resultante o fuerza total. Es difícil llegar a definir la fuerza, pero podríamos llegar a la conclusión: la fuerza es algo que se ejerce. Es decir, en nuestro ejemplo, la acción de empujar implica una acción conjunta de interacción entre 3 personas. Sumando estas fuerzas, vencemos la resistencia del peso. La fuerza siempre necesita algo o alguien para que se ponga de manifiesto, y hubo en consecuencia una reacción o desplazamiento del automóvil a la dirección deseada. En otros casos, puede ser que no exista contacto entre quien ejerce la fuerza y quien recibe el efecto. A esto llamaremos fuerza a distancia, como el campo eléctrico. En la repulsión de imanes, por ejemplo. Vuelvo a repetir, de la necesidad de una interacción para que las fuerzas se pongan de manifiesto. Fuerza es toda causa capaz de producir una deformación, efecto estático, en un cuerpo o en un cambio de reposo o movimiento de dicho cuerpo, efecto dinámico. Las fuerzas son magnitudes derivadas. Se definen en función de otras magnitudes, puesto que dependen de la masa del cuerpo sobre el que actúan y de la aceleración que éste adquiere. Son magnitudes vectoriales y por lo tanto tendrán intensidad o módulo, dirección, sentido, punto de aplicación. Lo supondremos situando en el centro geométrico del cuerpo. A es el punto de aplicación de la fuerza resultante. El segmento AB nos determina el valor de la fuerza resultante. 3 fuerzas aplicadas. A mayor longitud, mayor es la intensidad de la fuerza aplicada. Las fuerzas producen deformaciones. Uno de los efectos que producen las fuerzas sobre los cuerpos son las deformaciones. Los sólidos se clasifican en 2 grupos: sólidos deformables, son aquellos que se deforman al aplicarle una fuerza. Se clasifican a su vez en 2 grupos: cuerpos plásticos, se deforman por la acción de una fuerza y no recupera su forma inicial al dejar de actuar dicha fuerza. Ejemplo,
plastilina, cera, manteca, etc. Cuerpos elásticos se deforman por la acción de una fuerza, pero recuperan su forma inicial cuando deja de actuar la fuerza. Ejemplo, la goma, las ligas elásticas, los resortes, los muelles, etc. Sólidos no deformables. Se llaman también sólidos rígidos. Si las fuerzas que actúan son muy grandes, se pueden romper, produciéndose una ruptura o fractura. Al definir la fuerza, se pueden establecer los efectos que ejercen sobre los cuerpos de las mismas. Tenemos efectos estáticos, deformación de los cuerpos, y efectos dinámicos, movimiento de los cuerpos. En lo referente a los efectos estáticos, no vamos a estudiar la fuerza necesaria para doblar una barra de hierro o levantar unas pesas. Estudiaremos este efecto estático para aquellas cosas que tengan una aplicación, una utilidad. Por ejemplo, podríamos estudiar el funcionamiento de un dinamómetro. El dinamómetro se utiliza para medir el peso de los cuerpos. Consta de un muelle interior que se alarga en función de la fuerza que apliquemos o del cuerpo que colguemos. El muelle tiene las características de ser un operador elástico sin sufrir deformaciones permanentes cuando cesan las fuerzas o el peso a las que se es sometido. Las deformaciones o alargamientos que se producen están en función de las fuerzas que se apliquen sobre él. El efecto estático de las fuerzas fue estudiado por Hooke, estableciendo la ley que lleva su nombre, la ley de Hooke o Hooke. Viendo los alargamientos que sufren los muelles en función de los cuerpos que cuelgan en ellos, Hooke estableció en todo cuerpo elástico la deformación producida es directamente proporcional a la fuerza aplicada. La fuerza es igual a K por delta X, fórmula número 1, en donde delta X es la deformación producida o alargamiento y K es la llamada constante de elasticidad o constante de recuperadora del muelle. Si de la fórmula hacemos un despeje, despejamos K, entonces obtenemos que K es igual a F que divide a delta X, y trabajando en el sistema internacional de unidades, K es N sobre metro, que significa Newton sobre metro. Como veremos más adelante, la N, Newton, es la unidad de la fuerza en el sistema internacional. Fue Galileo quien expresó los principios en los que se fundamenta la dinámica mediante simples fórmulas matemáticas. Más tarde, Newton las interpretó y las enunció en sus llamadas leyes del movimiento, conocidas también como principios de la dinámica, y las cuales son sus fundamentos. Leyes de Newton o leyes fundamentales de la dinámica. Isaac Newton realizó estudios muy profundos referente al movimiento y creó 3 leyes fundamentales de la dinámica. Estas son: primera ley de Newton, la ley de la inercia; segunda ley, la ley de la fuerza; tercera ley, ley de acción y reacción.
Leyes del movimiento de Newton. Cuando un mago arrebata un mantel de una mesa y deja un ajuste completo de platos sin tocar, no muestra un arte místico. En realidad, está demostrando el principio de inercia. La inercia es responsable de la incomodidad que se siente cuando un avión se detiene repentinamente en las áreas de estacionamiento y los pasajeros se lanzan hacia adelante de sus asientos. La inercia es una propiedad de la materia. Esta propiedad está descrita por la primera ley del movimiento de Newton, que establece: los objetos en reposo tienden a permanecer en reposo y los objetos en movimiento tienden a permanecer en movimiento a la misma velocidad y en la misma dirección, a menos que actúe una fuerza externa. La primera ley de Newton, también conocida como principio de inercia, establece que un cuerpo no modifica su estado de reposo o de movimiento si no se aplica ninguna fuerza sobre él, o si la resultante de las fuerzas que se le aplican es nula, es decir, que se mantendrá en reposo si estaba en reposo, o en movimiento rectilíneo uniforme si se encontraba en movimiento. De aquí se deduce que todos los cuerpos se oponen a cambiar su estado de reposo o movimiento, y esta oposición recibe el nombre de inercia. La masa de un cuerpo, entendida como su cantidad de materia, es una medida cuantitativa de la inercia de un cuerpo. Un cuerpo se encuentra en equilibrio cuando la resultante de las fuerzas que actúan sobre él sea nula. En física, la inercia es la propiedad que tienen los cuerpos de permanecer en su estado de reposo relativo o movimiento relativo. Dicho de forma general, es la resistencia que opone la materia al modificar su estado de movimiento, incluyendo cambios en la velocidad o en la dirección del movimiento. Todos los cuerpos mantienen su estado de reposo o movimiento rectilíneo y uniforme, si ninguna fuerza actúa sobre ellos, obligándole a salir de su situación inicial. Toda fuerza, al actuar sobre un cuerpo, tiene que vencer cierta oposición o resistencia que el cuerpo ofrece. Esta resistencia recibe el nombre de inercia, por lo cual esta primera ley se denomina también ley de inercia. Un ejemplo de la inercia lo experimentamos al querer arrastrar o empujar un carro. Observamos que opone una cierta resistencia al ser movido. Una vez vencida esta inercia, el automóvil se moverá con facilidad. Se puede considerar como ejemplo ilustrativo de la primera ley o ley de la inercia una bola atada a una cuerda, de modo que la bola gira siguiendo una trayectoria circular. Debido a la fuerza centrípeta de la cuerda, la tensión, la masa sigue la trayectoria circular, pero si en algún momento la cuerda se rompiese, la bola tomaría una trayectoria rectilínea en la dirección de la velocidad que tenía la bola en el instante de la ruptura. Tras la ruptura, la fuerza neta ejercida sobre la bola es cero, pero lo que experimentará como resultado de un estado de reposo, un movimiento rectilíneo uniforme.